Tomen todos un cordial saludo. Les saluda Angelo Incio Delgado, estudiante de la institución educativa Constantino Carvalho. En esta ocasión les compartiré acerca de una de las corrientes filosóficas más importantes de todos los tiempos. Estoy hablando del racionalismo. Surgida en Europa durante los siglos XVII y XVIII, los filósofos racionalistas concebían que todo conocimiento emanaba principalmente de la razón, la reflexión y el pensamiento lógico. Para los racionalistas, la razón es la vía para descubrir principios universales y verdades necesarias que son independientes de la experiencia sensorial. Los máximos representantes de esta corriente filosófica son tres grandes mentes que cambiaron para siempre todo hasta lo que se había vivido. Sus pensamientos, sus métodos y todo lo que necesitas saber acerca de estos grandes pensadores, te lo contaré. Número 1. René Descartes. Filósofo y matemático, padre de la geometría analítica. Este hombre poseía una vasta formación en aritmética y geometría. Fue un hombre que expresó una actitud filosófica orientada a realizar una matemática universal, lo que significó el aplicamiento en los demás campos del saber. ¿Y por qué eligió la matemática? Pues porque ésta poseía un gran rigor formal, esencialmente porque este conocimiento proporciona información nueva en la medida que se avanza la investigación. Descartes concibe la ciencia humana como una sola, semejante a un árbol, en donde la raíz es la metafísica, el tronco la física, y como frutos tenemos a las tecnologías, como es la mecánica, la medicina y la moral. Las reglas del método. Aquí Descartes, en busca de ideas evidentes que sean rigurosas, propone una metodología con las siguientes reglas. 1. La regla de la evidencia. Aquí Descartes afirma que no se debe admitir alguna idea como verdadera si no se sabe con evidencia que lo es. Esto significa que solo se debe aceptar por verdadero únicamente lo que es evidente. 2. Regla del análisis. Esta regla sostiene que hay que dividir los problemas en cuantas partes sea necesario para que posibiliten una resolución lo más sencillo posible. Asimismo, mientras más simple sea un problema, con mayor facilidad podrá ser resuelto. 3. Regla de la síntesis. Esta tercera regla señala que hay que conducir ordenadamente los pensamientos, iniciando por las ideas más simples para ir ascendiendo gradualmente hasta ideas complejas. Una vez solucionadas las partes divididas, hay que juntarlas ordenadamente, haciendo que una solución dependa de otra, y esto se hace deductivamente. Este precepto es clave en el método cartesiano, pues implica construir la ciencia de forma geométrica. 4. Regla de enumeración. La última regla propone que se debe realizar un reencuentro cuidadoso con el fin de no omitir nada. Señala que el orden deductivo que se da a las partes resueltas debe hacerse con mucha cautela y rigurosidad, vigilando constantemente si se está efectuando un correcto procedimiento. La duda metódica. Aquí Descartes usará la facultad intelectual de la duda. Dudará casi de todo, con el fin de toparse con algo que no puede estar sujeto a sospecha, para hallar algo absolutamente verdadero. Entonces, la aplicación de la duda metódica parte por la afirmación de que todo aquello que comúnmente se ha tomado por verdadero se basa en los sentidos. Sin embargo, es sabido que los sentidos nos ofrecen conocimientos imprecisos y muchas veces erróneos, por eso que no se tiene que confiar en ellos. Por otro lado, Descartes afirmará que el rigor de las matemáticas permite que este saber posea la fama de no ofrecer sospecha alguna, colocando como ejemplo el hecho que tanto despierto como dormido, siempre 2 más 2 será igual a 4. Frente a todo esto, Descartes ahora va a poner en duda, en tela de juicio, el conocimiento matemático, utilizando un recurso hipotético. Sostendrá la posibilidad de la existencia de una identidad lo suficientemente inteligente y maligna para construir la matemática y a la vez engañar a todos, con la creencia de que los enunciados matemáticos son verdaderos. Así Descartes deja sin piso todo saber que suponíamos cierto.
Descartes se dijo a sí mismo: si dudo de todo, soy algo. Por lo tanto, la duda me permite intuir que existo. Descartes permite que la sospecha esté abierta hasta en nuestra composición física. Puedo dudar que tengo manos, puedo dudar que tengo pies, que tengo ojos, puedo dudar de absolutamente todo, pero de lo único que no puedo dudar es que estoy dudando. Asimismo, si dudo, estoy pensando, por lo tanto existo. Pienso, luego existo. Dios y las substancias. Descartes, una vez asegurado de que es alma pensante, se le aparece otra idea evidente, la idea de Dios, pues que es una idea de un ser perfecto, pero esta idea no la puede tener un ser imperfecto, puesto que duda. Por lo tanto, esta idea proviene de este ser perfecto. Por lo tanto, Dios existe. Asimismo, Descartes intuye la evidencia de la idea de la existencia como propiedad esencial de todos los entes, pero esta idea no pudo ser producida por él ni por Dios, por lo que la idea viene del mundo exterior. Y Dios no puede permitir que estemos engañados de ello. Luego, el mundo existe. Entonces, Descartes, con todo ello, afirma que existen dos tipos de entidades distinguibles por su substancia, creadas por Dios. Dios es la substancia infinita. Una substancia para Descartes es algo que no se puede crear ni destruir, solamente necesita de sí misma para existir, no necesita de otras más. Entonces Dios crea dos substancias más, la substancia pensante y la substancia extensa. La substancia pensante son las ideas y el alma del hombre, y la substancia extensa es el cuerpo del hombre y todo lo concreto que podemos ver. Baruch Spinoza, llamado también el filósofo maldito, es uno de los principales materialistas de la historia, proveniente de la burguesía judía. Desde muy joven asimila las ideas de aquella cultura. De esa manera fue amplio conocedor de textos como la Biblia y el Talmud. Sin embargo, sus verdaderos intereses lo orientaron hacia el estudio del pensamiento científico de su tiempo. Desde los 13 años había estudiado filosofía, había leído a Platón, a Aristóteles, a Séneca, a Giordano Bruno y a René Descartes, y empezaba a expresar sus dudas acerca de la doctrina religiosa, no solo de la judía, sino de todas en general. Por ese motivo, los líderes religiosos de la comunidad ordenan a todos que tenían prohibido acercarse o comunicarse con Spinoza, pues ellos pensaban que estaba maldito por las ideas contrarias que tenía. El odio es tanto a este filósofo que incluso es expulsado y perseguido por la comunidad judía. A partir de esta experiencia, vive humildemente como vendedor de lentes y ahora con más libertad de poder leer y de escribir. Baruch Spinoza había estudiado a René Descartes y mediante esto se da cuenta que el francés cae en una contradicción. Descartes afirmó que una substancia es aquello que solo necesita de sí mismo para existir, siendo Dios lo único que cumple con ese requisito. Hasta aquí Spinoza está de acuerdo. Luego, para argumentar de qué está hecho el mundo, Descartes afirma que Dios crea dos substancias más, la substancia pensante y la substancia extensa, siendo allí en donde Spinoza se da cuenta de su contradicción. Pues como había dicho antes, una substancia es aquello que necesita solo de sí mismo para existir, entonces la substancia extensa y la substancia pensante no son substancias, pues dependen de una substancia, la infinita, la cual es Dios. Entonces todo esto nos llevaría a un problema. ¿De qué estamos hechos nosotros, las ideas, la naturaleza? Entonces, ante esto, Spinoza dice lo siguiente: ni la materia, ni el alma han sido creados por Dios, sino que todo eso son parte de la única substancia que existe, que es Dios. Entonces, mi cuerpo, mi alma y todo lo que percibo es una parte de Dios. Para Spinoza, Dios no crea estas substancias, sino que Él es la única substancia que existe. Dios no crea las cosas. Dios
es las cosas. Para Spinoza, la verdad no es extrínseca a la idea, sino intrínseca. Es decir, no debemos hallar la verdad en una idea yendo fuera de ella. Hacia los objetos, por el contrario, debemos encontrarla en la claridad y coherencia que muestre. Asimismo, distingue tres clases de ideas: de primer género, que son confusas; de segundo género, que son conocimientos deductivos; y la de tercer género, que es el conocimiento intuitivo, que a diferencia de Descartes no tiene por objeto la aprehensión de cualquier idea evidente, sino únicamente del universo como Dios. El género de mayor nivel es el intuitivo, pues con la captación de la infinitud de Dios llega también la infinita felicidad que el hombre busca. El pensamiento de Spinoza tiene una orientación ética. La utilización del método deductivo para lograr conocimientos ciertos como meta, el hallazgo del universo como única substancia de sí mismo. Por lo tanto, no existe algún acto de creación del mundo por voluntad, pues el discurrir es eterno. Entonces el universo se torna así un necesario proceso en el que todo tiene una causa. Por otro lado, Spinoza sostiene que la voluntad no tiene relación con el deseo o el interés, sino con la capacidad de afirmar o negar algo. Luego, la voluntad no es algo distinto de la razón. En realidad, solamente existe la razón. En consecuencia, si no hay voluntad autónoma, no hay motivo alguno para admitir el libre albedrío, más aún teniendo al universo necesariamente determinado. No obstante, sostiene Spinoza, cabe la posibilidad de admitir cierta libertad en el hombre. En tanto se haya formado con los conocimientos de segundo género, el ser humano comprenderá la existencia de una necesidad universal que hace que los acontecimientos que le ocurren tengan una causa, tengan un porqué. Sabiendo ello, el ser humano hace suyas esas causas, haciéndolas cumplir. Entonces, para Spinoza, la libertad es la comprensión de la necesidad que hay en el mundo. El cultivo de los conocimientos del primer género nos permite adquirir las pasiones. Dentro de estas, la fundamental es el esfuerzo de la autoconservación, pasión que se expresa mediante el deseo. Entonces el hombre desea todo aquello que le permite conservarse, lo que convierte el deseo en el criterio para determinar qué es bueno o malo. De ahí que, según Spinoza, las cosas son buenas en la medida que las deseamos, no voluntariamente, sino por razón. Gottfried Leibniz, filósofo de origen aristocrático. Sus diferentes labores le permitieron viajar por diferentes lugares de Europa, relacionándose con algunas personas de las más destacadas de la época. En 1676 descubre el mismo hallazgo de Newton, a quien nunca conoció: el cálculo infinitesimal. La metafísica de Leibniz se desarrolla a partir de la crítica al mecanismo cartesiano. Descartes había reducido la materialidad a la extensión, pero a decir de Leibniz, la extensión solo consiste en una secuencia de partes. Cada ente material sería una parte de la res extensa, que significa sustancia extensa. Asimismo, es imposible concebir el hecho de que el movimiento mecánico, que solo consiste en el desplazamiento de un cuerpo por acción extrínseca, vaya a producir alguna entidad con sus respectivas propiedades, tales como la acción, la resistencia e inercia. Ante ello, Leibniz propone una teoría dinámica del universo, el cual tiene como punto central postular la existencia de unidades de energía, mónadas, entidades ideales que tenían las siguientes características. Son inextensas y simples, constituyen fuerzas con tendencia a actuar constantemente, surgen por creación de Dios y este es el único que puede aniquilarlas, son individuales y distintas unas de otras, no actúan en otra y cada una de ellas refleja el universo. Para Leibniz, las mónadas fue generado cuando Dios, principal mónada, ordena las unidades de energía
regulándolas interiormente con el fin de mostrar una organización adecuada. Esta hipótesis es denominada armonía preestablecida. Leibniz propone el ejemplo de los relojes de péndulo. Las distintas mónadas serían como relojes puestos a la misma hora por un relojero perfecto. De esta manera, la construcción del mundo resulta ser la mejor posible. Para terminar, Leibniz era partidario del cartesianismo. Sobre este punto, Leibniz está de acuerdo con la importancia de realizar una matemática universal. El proyecto de Leibniz admitía la posibilidad de que todo concepto pudiese ser reducido a ideas simples, para luego poder combinarlas. Entonces, el vistazo de estas grandes mentes nos deja pensando de la realidad, de las cosas, de todo lo que nos rodea, de todo lo que percibimos y sentimos, y usar la razón, nuestra mayor arma, la reflexión y el pensamiento crítico en nuestras vidas, y afrontar los problemas que ésta nos acecha. Muchas gracias.